Matu beitalin walik teshbash uchtin puxikan. Tin mansa campel kincha o kolkin beti kichile tuni chaukhelo. Yetel shanti uya o kom olil. Tin kachi tik takpash in lehatsos uchben tuni chnahobo helu beital kuk ahol taltumentulaka lobe. Buka ulak kino kuman mishmak lehatsos miahob ubetwale uchben makobo. No hay nada en todo el planteamiento de Felipe Carrillo que no tenga que ver con lo maya. Incluso una ley, por ejemplo, de arquitectura. Todas las casas de Mérida tienen que tener estilo maya, se acabó. La escultura, mira los parques que se hacen en ese momento, la arquitectura de ese momento tiene un estilo maya. El gobierno de Carrillo Puerto es el que consolida, ¿no?, y da el punto de arranque para que las zonas arqueológicas sean consideradas patrimonio nacional, ¿no?, el patrimonio de la gente y patrimonio del pueblo. Por eso él les llamaba un santuario de arte prehispánico, ¿no? Esos son los santuarios mayas. Fue el primer gobernador que habló en lengua maya en un discurso en Palacio Nacional, atendía a los campesinos así con esa amabilidad, el que creó las escuelas de oficios para integrar a los jóvenes en este rescate propio de la época. Impulsa la Escuela de Medicina Homeopática. Y también hace otra cosa que se llamaba cursos abiertos para que el pueblo pudiera tomar cursos sobre diversas materias, sobre contabilidad, sobre materias que pudieran ser útiles. El proyecto de Carrillo Puerto, en una entrevista que concedió en 1921 en la Ciudad de México, indicó que su proyecto era la redención del indio maya. ¿En qué consistía esto? En otorgar escuelas, tierras y carreteras. Él llega mucho más evolucionado que Alvarado. Fíjate que Alvarado era uno de los grandes innovadores revolucionarios. Había hecho el Congreso Feminista, había hecho la escuela en las haciendas, sindicatos, etc. Pero nunca entendió Salvador Alvarado lo maya. Nunca. Ni le inquietó siquiera. En cambio, Carrillo Puerto sí entiende que su proyecto político tiene que ser desde la cultura, para que tenga raíz, para que tenga fuerza. Tiene que ser desde la cultura y desde la historia. Podríamos decir que fue el primer indigenista del país, que como gobernante promulgó y creó leyes y siempre le dio prevalencia a la causa indígena, al respeto a los derechos, a la igualdad. Y eso no lo olvidan ninguna de las comunidades mayas. Todas las comunidades mayas tienen ese reconocimiento en Felipe Carrillo. Y eso fue una inspiración para la emancipación y las luchas agrarias, sin duda. Esto es importante. Esto es importante porque esa dignidad de los pueblos mayas les permitió luchar por el desarrollo de sus comunidades, por sus tierras, por sus pueblos, por sus hijos. Yo me siento orgullosa de ser matuleña. Pues yo siento que la presencia de Carrillo Puerto se siente en todos lados aquí en Motul. Uyutzil Yucatane, Utial Mayacá.
Recordemos que Carrillo Puerto, antes de unirse a la política, había sido arriero y luego conductor de ferrocarriles. Cuando era arriero, a principios del siglo XX, él llegó a un pueblo cercano y de repente le dio por ir a conocer la zona arqueológica de Chichén Itzá. En aquel entonces, Chichén Itzá estaba siendo excavada o explorada por investigadores y arqueólogos norteamericanos. Así que dejó sus carretas en un pueblo y se fue caminando hasta Chichén Itzá. Y ahí en Chichén Itzá, según él mismo cuenta, tuvo una especie, no sé si sea la palabra correcta, una epifanía, porque ahí se dio cuenta que era importante que el yucateco volviera de nuevo a esa raíz que era el arte maya prehispánico, ¿no? De tal forma que cuando fue gobernador, pues su segunda carretera, o su segundo proyecto carretero, implicaba llegar a Chichén Itzá porque él lo veía como un santuario, ¿no? Claro, Carrillo tiene un aprecio especial hacia la lengua maya, una sensibilidad especial hacia la lengua maya. Ya siendo gobernador, plantea, poco antes de que lo fusilen, decretar la lengua maya como lengua oficial de Yucatán. La disputa del espacio público no solo estuvo al nivel de las carreteras y las zonas arqueológicas, cuya carretera Tzitaz-Chichén Itzá es ejemplar en este sentido, sino que también se dio en los municipios y sobre todo aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Durante la administración de Carrillo Puerto, el ayuntamiento, que estaba encabezado por su amigo el licenciado Manuel Bersunza, llevó a cabo dos grandes avenidas que competían en tamaño con el Paseo de Montejo. Esas avenidas pasaron a tener nombres mayas, que fue la avenida Copules y luego la avenida Itzáes, ¿no? Ambas inauguradas en 1923. Pero ya como proyecto, además de revalorizar los orígenes de la cultura maya, todo el legado que habían dejado, lo retoma él y empieza a organizar su propio museo. Él no despachaba ya en el Palacio de Gobierno. Allí varias de las habitaciones donde antes había estado Hacienda, las delega para que se fueran juntando piezas mayas para hacer un nuevo museo. Él despachaba en la Liga Central de Resistencia, que estaba en la calle 65, donde años después, se creó la Casa del Pueblo. Pero ahí despachaba mientras iban juntando. Y empieza a formar su museo. Hace un decreto en 1923 para la creación del Museo Arqueológico de Yucatán. Al año siguiente de la muerte de Carrillo Puerto, precisamente en el aniversario de su fallecimiento, se inaugura el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. En el pueblo de Pisté, que está justo antes de Chichén, ahí se inauguró un monolito donde se señala la carretera, y luego llegaron a Chichén Itzá en la parte donde está el juego de pelota. Ahí el señor Felipe Carrillo Puerto dio un discurso en lengua maya completamente, ¿no? Luego vinieron discursos de otras autoridades, ya en castellano. Hubo lecturas de poemas, hubo, vamos a llamarle, performance con gente ataviada con trajes neomayas. Estuvo la orquesta, se estuvieron tocando partes de sinfonías, etcétera, ¿no? Entonces, el evento fue muy importante para el gobierno de Felipe Carrillo Puerto y eso representó en cierto modo su internacionalización, ¿no? Por fin el mundo veía lo que se estaba haciendo en materia de gobierno socialista y postrevolucionario en Yucatán, ¿no? La gente del pueblo participó en la construcción mediante fajinas en la hechura de la carretera, pero cuando hacen la de Chichén Itzá, la va a inaugurar para julio de 1923 y se propone que sea un evento internacional. Y por lo tanto manda invitaciones a periodistas norteamericanos sobre todo. Entre ellos llega la señora Alma Reed, gran periodista que era muy cercana al socialismo en Estados Unidos. Es una historia de amor, la de
Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, pero es al mismo tiempo una historia de amor que tiene un contenido político y que descubre a una mujer, a una periodista, que no solo era, supongo yo, atractiva para él, porque además era una mujer guapa, sino que era una mujer que estaba en la política, era una mujer que hacía política, era una periodista, era una mujer tan activa políticamente como él. Había llegado a México porque la invita a Obregón, porque ella había defendido a un joven mexicano que había sido, iban a ejecutar, iban a colgarlo, porque había matado en defensa propia a un gringo, y entonces, como era mexicano, lo iban a ejecutar a pesar de que tenía 16 años, y ella lo defiende. Llega a México como la periodista norteamericana que defiende a los mexicanos. O sea, era una figura política y era una mujer guapa. Entonces, esa posibilidad de combinar un romance con una relación política era una novedad para él en Yucatán. Imagínense, Alma Reed, invitada a México, que decide viajar sola en tren de Tijuana, si no me equivoco, hasta la Ciudad de México. Sus papás estaban muy en contra de esto, porque pensaban que algún revolucionario la podía matar en su cama, ¿no? Digamos, en el pullman del ferrocarril, pero no pasó nada de eso, sino que Alma se queda impactada al conocer la realidad, digamos, geográfica de México, de conocer de forma, digamos, superficial a su gente en ese viaje. Claro, después de esta invitación hecha por el presidente revolucionario de México, ella es buscada por el director de este importantísimo periódico de Nueva York, el Times. Y él viaja a San Francisco y se entrevistan. Yo creo que la invita a comer y también la invita a acompañar a un grupo de arqueólogos, incluyendo a Sylvanus Morley de la Universidad de Harvard, a la península de Yucatán, precisamente a Mérida, y de ahí a Chichén Itzá, donde tienen planeadas excavaciones en aquel sitio arqueológico. Yo creo que si leemos las cartas, digamos, de Alma y Felipe, veremos a una Alma muy insistente en querer datos históricos, arqueológicos, políticos, como toda una profesional del periodismo, y al mismo tiempo, por sus cartas, Felipe está un poco frustrado porque él está más interesado en el lado romántico y cuando va a ver flores en su jardín, y le cuenta de la casa que les ha comprado, ¿no? Que todavía existe en Mérida. Así que bueno, al fin y al cabo, claro, ella estaba muy interesada en sus programas sociales. Bueno, yo la verdad no me sé todos los detalles. Yo creo que ella estaba alojada en la casa de un político local sobre Paseo Montejo, y Felipe, como enamorado, como muy romántico, bueno, se le ocurre mandar a una persona a tomarle las medidas, ¿no? Para hacerle ese hipil, ¿no? Ese hipil maya que milagrosamente todavía existe y forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Historia, ¿no? Una vez que estuve sola, mi mente comenzó a flotar entre confusas imágenes nocturnas de un radiante vestido de fiesta maya. Al día siguiente, temprano, la señora Marcelina Pérez, una modista simpática, fue a visitarme a la residencia Cantón. Me dijo que iba, a petición del señor gobernador, a tomarme las medidas para hacerme un traje de mestiza, si me parecía conveniente. Me explicó que don Felipe le había pedido que hiciera un hermoso traje con la mejor seda blanca y decorada con preciosos bordados petit point sobre satín color marfil. Y hay una última carta que le escribe Carrillo Puerto, ¿no? Que te pone la piel de gallina, en la que dice que por favor que mande su mensaje en clave, que tuvo que abandonar la composición de su carta debido a unas bombas que explotaron cerca de donde él se encontraba, ¿no?
Y Alma no se entera inmediatamente de su asesinato. Alma pasa, me imagino, unos días de zozobra terribles, pero no es hasta que está en el Hotel Fairmont de San Francisco, vestida de novia, ensayando para su boda, cuando de la recepción del hotel la llaman y le preguntan: oiga, señora, este sobre es para usted, es que dice algo que no entendemos. Y en letra roja, que nos parece extraño, en tinta roja, dice Pishan Halal. Y ella reconoce inmediatamente que ese es el nombre que acuñó Carrillo Puerto, pues en maya yucateco quiere decir alma, Pishan, Halal, caña, que en inglés es reed. Y abre el telegrama, o la carta, el telegrama mejor dicho, y se entera de esta terrible noticia, ¿no? Que había estado obviamente en su presente durante varios días, porque llegaban noticias de personas que ella conocía en Mérida, ¿no? Que eran testigos de este horrible crimen, ¿no? Definitivamente. Hay varias cosas, ¿no? En principio que en 2018, siendo diputado Carrillo Puerto, propone la creación de la universidad. O sea, 4 años antes de que se inaugure en el 22, Carrillo Puerto es diputado local y propone la creación de la universidad, pero no se logra, digamos, consolidar este proyecto. Y siendo gobernador electo, invita a José Vasconcelos, que era secretario de Educación, pues con la idea de conversar con él el tema de la creación de la Universidad de Yucatán, Universidad del Sureste de Yucatán, ese fue el nombre original. Con ese motivo viene Vasconcelos y pues Carrillo Puerto lo invita a Motul. Y también hay una historia muy propia aquí en Motul que tiene que ver con él, que es la de los huevos motuleños. Él normalmente se reunía en las cavernas o en los cenotes, ¿verdad? ¿Por qué? Por el clima. Si en la parte de arriba hay mucho calor, en el interior de estas cuevas o cenotes, pues normalmente el clima es templado. Y al revés, cuando arriba hay frío, abajo está más calientito, ¿no? Y bueno, él solía reunirse en este tipo de espacios. Aquí en Motul contamos con un cenote llamado Cenote Zambulán, donde dicen que en una ocasión llegó con el secretario de Educación o ministro de Educación en aquel entonces, José Vasconcelos, vino de visita cuando él era gobernador, vino a Motul de manera no prevista y le pidió al cocinero que siempre había allá en el cenote que preparara algo para poder atender a su visitante. Y señor Carrillo, pues no tenemos pues viandas y cosas así. Haz lo que puedas con lo que tengas. Y bueno, inmediatamente el huevo, que no puede hacer falta, la tortilla, el frijolito. Y pues este cocinero le ofrece al señor Carrillo y a su visitante pues este platillo, y él lo bautiza en ese evento cuando preguntan: oye, ¿qué es esto que nos da, que está muy rica la combinación? Son los auténticos huevos motuleños. Y dice Vasconcelos en el teatro de Mérida, dice en la noche, dice: estoy sorprendido de haber llegado a Yucatán y verlos a ustedes, porque creí que iba a llegar a un lugar donde me iban a comer unos caníbales, porque esa es la idea que tenían en México, que esta gente había proyectado, ¿sí? Entonces dice: nunca pensé llegar a encontrarme con ustedes, estoy muy sorprendido, porque yo llegué y yo pensaba que iba a llegar a un lugar donde había puro loco y pura bestia y me iban hasta hacer daño. Y resulta que no, que fueron puras atenciones, las cenas. Vasconcelos, en su autobiografía, cuenta el viaje a Yucatán. No puede ser que ese Felipe Carrillo Puerto le aceptara que hablara mal de los mayas, que dijera que la lengua maya era un dialecto. O sea, ¿cómo iba? No, lo que uno está viendo es en la versión del secretario de Educación a un yucateco gobernador, semigobernador, que le está dando la suave, que le está cultivando, como dicen los yucatecos, o sea, que está tratando de quedar bien con él. Es decir,
me voy a tragar mi indignación frente a un tipo que está ofendiendo a los mayas y ofendiéndome a mí y ofendiendo a la Revolución Yucateca porque es el secretario de Educación y necesito su autorización para hacer una universidad. Y entonces hay que tragar sapos, como dicen los políticos. Y Felipe Carrillo Puerto tragaba sapos, se tragó al sapo de Vasconcelos, que era un sapo en eso, ¿no? O sea, era un sapo que no compartía para nada el feeling, diríamos, de Felipe Carrillo Puerto. Mira lo progresista que era Carrillo Puerto. No vas a creer lo que te voy a decir. El artículo, el decreto de creación de la universidad dice, en una de sus partes, se crea la Universidad Nacional Sureste, y por esta primera y única vez, se nombra al rector. En lo sucesivo, serán los profesores y los estudiantes. Esa es la autonomía. Es la autonomía. Desde 1923. Fíjate qué maravilla. Por esta primera vez, ahí está la ley de estructuración de la UADY. Por esta primera y única vez, me meto yo, gobierno, a ese claustro a nombrar personas. En lo sucesivo, eso es problema de ustedes, señores, no de los políticos. Eso es la autonomía universitaria. Una visión. También creo que vale la pena mencionar que al mismo tiempo que estaba fundando la universidad, fundó 200 escuelas diurnas, elementales, ¿no? 2 superiores, 28 nocturnas, 187 escuelas rurales que eran muy importantes para ir transformando el campo. El racionalismo fue una manera de liberar al alumno del claustro del aula, ¿no? La escuela racionalista es una escuela práctica en su esencia, pero que construye teoría a raíz de lo que el alumno hace. Y por otro lado, también hay una cosa que es bien importante, que es la educación mixta, que no existía en el país. Es una escuela anarquista. Es una escuela coactiva. Fíjate tú, educar a las niñas y las niñas, que ahora lo vemos normal. En esa época no era normal ver a los niños y las niñas en un salón. Era una cosa, especie de degeneramiento. Las niñas en una escuela y los niños en otra escuela. Carrillo dice no. El Congreso de Motul dice no. Los niños serán formados por el trabajo, dice. Se crea la escuela de Chuminópolis, aquí en un barrio que se llama Chuminópolis, una escuela granja, donde los niños ¿cómo aprenden? Con el trabajo. Porque el trabajo dignifica, el trabajo construye el país. ¿Y qué hacen los niños? El parlamentarismo, son parlamentarios. Los niños, ¿de qué vive la granja? De lo que venden. Las niñas y los niños aran la tierra, sacan miel, cultivan el frijol, el maíz, y los venden y con eso pagan su subsistencia. Y son internos, las niñas y los niños. Él, por ejemplo, fue en el país, en México, el primero en repartir libros de texto gratuitos. En el año 1922, Felipe Carrillo Puerto repartió libros de texto, como se acostumbra a hacer ahora, entre los niños mayas de Yucatán, con el propósito de ir creando una nueva conciencia que se ajustara al proyecto revolucionario socialista que él tenía, ¿no? Carrillo, la mujer era esencial para la revolución. La liberación de la mujer es uno de los postulados del Congreso Motul. Y tú dices, a ver, vamos a ver si es verdad. Y sí es verdad, claro que sí. Al extremo de ir contra el mismo gobierno federal. Oye eso, la mujer es igual al hombre. Y un tema muy importante en las ligas feministas era la educación, que todas las mujeres y niñas por lo menos supieran leer y escribir. Publican folletos sobre el control natal, es decir, darle a las mujeres
conocimientos para poder saber qué hacen con su cuerpo, para poder no embarazar si no quieren, para poder evitar las infecciones, para poder decidir sobre esto. Y un folleto en el que además dice, además compañera, tienes derecho al disfrute, tienes derecho al placer sexual, no tiene que ser el señor nada más el que la pasa bien, sino también tú, lo cual era una barbaridad para las mentes bien pensantes yucatecas, ¿no? Entonces una revolución de esta naturaleza es muy bárbara. Un hombre de avanzada sin duda, un hombre que impactó en esa vida con las grandes obras como son primero la universidad, que no solamente me permitió ir a estudiar allá, sino que también ha dado una gran aportación al desarrollo de Yucatán. Y creo que es lo que ha hecho que el legado de Carrillo Puerto siga prevaleciendo a través de los años y a través de las generaciones y siga inspirando a muchas generaciones de jóvenes y también a los políticos y también a los gobernantes, porque sin duda Felipe Carrillo Puerto ha sido el mejor gobernador de Yucatán. Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas del rosal, lo dice tu lema, tierra, tierra y libertad, Chichén y Uxmal, tu ausencia llorarán, Felipe Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores de rosal, las florecillas de rosal, lo dicen tu lema, tierra y libertad, Chichén, Uxmal, tu ausencia